de servicios profesionales, es decir, abundan. Y lo que dije en la última sesión, Lisbeth, de tomar en cuenta que un contrato lo podemos ubicar en varias categorías, no necesariamente lo vamos a cerrar como una camisa de fuerza solo a una categoría. Por ejemplo, la compraventa es por negociación, es consensual, es onerosa. Depende de la compraventa que se hable, puede ser formal, no toda la compraventa. Hay compraventas verbales, compraventas de un producto que no son escritura pública, pero cuando hablamos de un bien inmueble, por supuesto que sí. Entonces ahí tenemos que analizar, relativizar en qué casos esa compraventa es un contrato solemne y formal. Muy bien, gracias, licenciado. Solo ahora, le queda una. Sí, esa, bueno, yo esa la tengo todavía así como que no mucho, pero se la voy a indicar. Le ayudamos si quiere. Gracias. Tengo, ay, me perdí. Vamos a ver. Estamos en los típicos. Típicos. En los típicos. No, licenciado, en los típicos, ahí sí ya me quedé. Ahí no bueno, tengo. Entonces lo vamos a construir juntos. Típico. Lisbeth, le voy a dar la explicación y a usted hace su razonamiento. Los típicos son todos, cuando hablamos en materia civil, son todos los contratos que están regulados, que están contemplados en el libro quinto, segunda parte. Son típicos porque tienen una tipicidad legal. Eso significa que hay una regulación normativa, que hay una definición, sus caracteres, sus derechos y sus obligaciones. Todo ese marco de normas responden a un contrato típico. Sobre esta base, los contratos típicos en materia civil son todos aquellos que están taxativamente, expresamente regulados, normados, contemplados en el Código Civil o leyes especiales, porque también hay leyes especiales que regulan, por ejemplo, derechos de autor. Un contrato de edición no está en el Código Civil, pero sí es una ley especial, entonces sí es típico. Cuando ustedes vean los contratos mercantiles en su curso de Derecho Mercantil, van a poder establecer que también hay contratos mercantiles típicos. ¿Cuáles son? Todos los que están regulados en el Código de Comercio. Entonces, hagamos el ejercicio en contraposición. Los atípicos son aquellos que no están normados, que no están regulados en un código o una ley especial. Sin embargo, sí se dan en la práctica en atención al principio de la autonomía de la voluntad. Todos los contratos ING, por ejemplo, factoring, oil leasing, ya no, engineering, etcétera, todos estos son atípicos, pero no hay una normativa específica y se dan en la práctica. Para resolver un conflicto que genere de ese contrato, hacemos una integración normativa por contratos similares que presenten en su naturaleza jurídica, no son contratos iguales. Con esta explicación, Lisbeth nos va a dar un ejemplo de un típico. Ok. Tiene muchos ejemplos, solo con uno que nos dé. Ok. Todos los que señaló antes son típicos. Ok, puede ser entonces el que se me hace más fácil, la compraventa de un vehículo, ¿verdad? La compraventa en general, ese es un contrato típico. Y atípico a que no son civiles, sino que son más atípicos en el área del derecho mercantil. A eso me refiero, que en contrato mercantil hay construcción de llave en mano, por ejemplo, pero esos atípicos no van a ser objeto de evaluación en el curso de Derecho Civil. Pero mi deber sí es explicarles que hay una normativa específica que hace esa clasificación. Muy bien, por el trabajo, Lisbeth. Ahora vamos a seguir con la misma mecánica, el mismo ejercicio, solo que con el resto de contratos. Gracias por su participación. Gracias a usted, doctor. Sigamos todos, por favor, teniendo a la mano ese material y vamos a continuar con la categoría de el momento o periodo que celebremos el contrato.
En esa especificidad operativa pueden darse 3 categorías. Ese momento periodo me refiero al tiempo de la celebración de un contrato. Por ejemplo, único, los contratos instantáneos. Continuado es el no periódico, duraderos. Y el periódico de ejecución periódica. Sobre esa base vamos a explicar cada una de esas categorías. Por ejemplo, nos vamos a ubicar en el tiempo para poderlos explicar. Un contrato instantáneo es el que se va a perfeccionar y se va a celebrar en un momento determinado. Ejemplo, ustedes van a un supermercado, a una tienda, a una abarrotería, y el contrato que van a celebrar es una compraventa. En ese momento, ¿qué sucede? En ese momento van a celebrar un contrato de compra-venta instantánea. ¿Por qué? A través de adquirir un producto o un bien, ustedes van a pagar un precio específico. Pero lo interesante va a ser que en este momento, en esa compra-venta, a cambio de entregar el precio, a cambio van a recibir ustedes una contraprestación. Entonces, este contrato viene a ser una perfección instantánea. En el momento. ¿Qué quiere decir se perfeccionó? Ustedes recibieron el producto y pagaron el precio. Nació a la vida jurídica. Y como dice Oscar Javier, es de tracto único. ¿Por qué? Se efectuó, se perfeccionó, se celebró y se ejecutó en un solo momento. Ustedes van a abastecer gasolina, ese es otro contrato instantáneo de tracto único porque en ese momento pagan el precio por la gasolina. Aunque la modalidad de pago fuera por tarjeta de crédito y van a pagar mensualidades, no deja de ser de un tracto único. A diferencia del contrato continuado o no periódico. Ustedes van a seguir con su tarea que explicó Lisbeth muy bien en los duraderos. En los duraderos hay un plazo establecido en el contrato, hay un tracto sucesivo, hay una ejecución periódica. Ejemplos típicos de estos contratos en función al tiempo, los contratos de suministro. Otro ejemplo típico, el contrato de arrendamiento. Ese va a ser un contrato duradero o de ejecución periódica. ¿De qué depende la vigencia o el plazo de ese contrato? Va a depender de la voluntad de las partes. Pero atención, mientras que el que expliqué inicialmente es de única prestación en instantánea, a diferencia de los contratos duraderos, hay prestaciones periódicas, hay una prolongación en tiempo, hay una celebración en ese tiempo. Voy a poner otro ejemplo, el contrato de obra. En el contrato de obra, una persona contrata ya sea un ingeniero, un arquitecto o una sociedad mercantil dedicada a la construcción para celebrar una obra de conformidad con los planos específicos y un precio que se va a establecer, una duración, una responsabilidad. Van a pactar lo que expliqué el semestre anterior, una cláusula de indemnización en caso de un incumplimiento del contrato, una prestación defectuosa o un retraso en la obra. Ese es otro ejemplo típico, el contrato de obra de una ejecución periódica, de un plazo duradero, que se va a ir más allá a diferencia de los contratos instantáneos. Mirta Cetino, conecte su cámara. Mirta Cetino. Es importante que desde ya tengan habilitada el funcionamiento de sus cámaras, pues como indiqué en las sesiones anteriores, el examen parcial, uno de los requisitos
para poder participar es, aparte de contestar y trabajar la prueba que les voy a remitir vía Classroom, un formulario, adicionalmente a ese sistema van a tener que ingresar a Zoom y conectar todas las cámaras. Es decir, todos los que se evalúen al mismo tiempo van a tener que tener conectada su cámara durante el desarrollo del examen, porque yo voy a estar haciendo una revisión individual en cuanto a la forma que ustedes están trabajando su evaluación. Entonces, esa es la segunda vez que reitero, pero para ello tienen que tener habilitadas sus cámaras. Entonces, no se encuentra Mirta. Muy bien. René Top. René Top. Sí, licenciado, buenas tardes. René, bienvenido. Expliquemos esa categoría que acabo de señalar. Acerca de lo continuado o periódico, licenciado. Sí, de las tres categorías, instantáneo, duradero o de ejecución periódica. Solo esa categoría. Bueno, en lo instantáneo, licenciado, en lo que yo pude asimilar, es que se pueden dar en los contratos de compraventa. Porque en ahí, si yo adquiero algún producto, en este caso, una computadora, debo emitir en ese momentito el pago y traerme la computadora, ¿no? No, no es así. Vamos, si no nos vamos a equivocar. Todavía no hemos visto la etapa de la compraventa. No podemos generalizar que todas las compraventas son instantáneas. En el ejemplo por supuesto, pero cuando yo trabaje la compraventa, vamos a ver que hay una modalidad de compraventa, que es la compraventa a plazos. René, el día de la evaluación sí necesito que la cámara sea clara, porque ahorita no observo a nadie. Entonces, y en la cámara, el día de la evaluación tiene que señalarse en dirección a la forma que se está trabajando la evaluación, para que lo tomemos en consideración. Ahorita sí me cuesta apreciar su rostro. Reitero, Okay. Aparte que está, ahí está mejor, ¿ve? Hoy sí. Tenía que verlo yo así, ¿ve? Entonces sí iba a terminar con algún dolor de cuello. Hoy ya no. Bueno, René, entonces lo que usted dijo lo tenemos que matizar. Y es válido porque yo no he explicado todavía la compraventa, vamos a llegar en su momento, pero mi deber es explicar que también hay compraventas a plazos. Así como la que usted mencionó que hay instantáneas, también hay a plazos. Entonces, debemos de señalar a qué tipo de compraventa estamos haciendo relación, porque en las que son diferidas a plazos, no entra en esa categoría. Entra en la categoría de la que usted señaló y la que yo señalé. Aquí la reflexión es pensar que hay distintas modalidades de compraventa como clases de donación, pero eso lo vamos a ver despacio. Muy bien, primer ejemplo. Sigamos con la misma categoría del tiempo. Ahora el siguiente ejemplo sería duradero o de ejecución periódica. Esa sí no la adquirí, licenciado. Pero solo si yo puse ejemplos, duradera o periódica, hasta cité ejemplos, 3 ejemplos cité. Esa la de periódica. Esa la de periódica. Es en el transcurso del tiempo. Ajá. La que se va cumpliendo por periodos. Ajá. Por plazos. Es lo que decía. ¿Esa se podría hacer entonces una compraventa a plazo, licenciado? Sí, podría no. Es. Sí, vamos a hablar así con mucha propiedad. Es. Otro ejemplo que yo puse es el contrato de servicios profesionales, el contrato de obra. Y los expliqué, el contrato de suministro. Esos son prestaciones periódicas. Usted y yo celebramos un arrendamiento, no es instantáneo. Usted es arrendatario, arrendate, por ejemplo, podemos fijar un año. Va a ser duradera en función a ese año y todavía puede ser prorrogable, pero usted está cumpliendo su contrato periódicamente. Puede ser que el pago lo pactemos cada mes y la vigencia del contrato sea un año. Es otro ejemplo. Aquí lo importante es el momento o periodo que se celebra el contrato y en los términos. Y eso va a ser como el elemento que nos va a ayudar a diferenciar la clasificación.
Y al final usted está observando que ese contrato de arrendamiento puede ubicarse en varias categorías, no solo encerrarse en esta. El arrendamiento también es por negociación, también es conceptual, también es oneroso. Correcto, licenciado. ¿Estamos claros, verdad, René? Sí, licenciado, gracias. Bueno, alguien que escribió en chat quiere hacer su duda, plantear su duda de forma virtual para que todo lo podamos escuchar. Quienes han escrito sus dudas en chat pueden hacerlo en este momento habilitando su cámara. Adán, por ejemplo, Adán Franco está escribiendo. Lo escuchamos, Adán Franco. ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes. Sí, Estupendamente. Te escuchamos, Adán. Comentarios, yo tenía dudas. yo tenía varias dudas. No sé si puedo todavía regresar un poquito atrás en lo que estábamos hablando del, del contrato atípico. Si no, pues también tengo una duda Sí, justamente. claro. Fíjese que del contrato atípico yo estaba investigando y tal, y tengo dos preguntas. Al menos yo había encontrado que el contrato de franquicia también es atípico, ¿no? Sí, también es atípico y no es civil, ¿verdad? Por eso Ok. dije que no los voy a evaluar en el examen, pero sí es importante tener ustedes esa cultura jurídica, ¿es correcto? Y de alguna manera esos contratos atípicos sí tienen fundamento legal, como... Por supuesto, no hay si son atípicos, no vamos a Ujú, pretender que hay exacto. un artículo que diga en Código de Comercio el contrato, no, entonces sería típico. El Ujú. atípico, claro que tiene su fundamento, pero no expreso porque sería típico. Su fundamento es el 1251 y 1517, fundamento para un contrato mercantil, 1517, que señala las partes pueden celebrar, pueden manifestarse para la creación de una obligación para crear, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, y ese complementado con el principio constitucional de la libertad de industria, comercio y trabajo, que es el fundamento de la autonomía de la voluntad, son los fundamentos para poder celebrar un contrato. Ahora bien, ya en cuanto a las características, a la tipicidad que las partes deseen asignarle, va a ser según la naturaleza del contrato y lo que ellos quieran pactar en el contrato de franquicia. Que hay Ok. en franquicia hay normas muy puntuales y vemos que cada vez más en Guatemala la presencia de franquicias de distinta naturaleza. Es un ejemplo típico de un contrato atípico y muchas veces con efectos internacionales, que hay que pactar Ok. aquí también en caso de incumplimiento, cuál va a ser la jurisdicción que las partes van a acordar. ¿Algo más, Adán? Sí, ahora con lo de los contratos duraderos. Y yo había Sí. puesto aquí un ejemplo, no sé si usted me corregirá, porque yo tenía la impresión de que un contrato duradero es aquel que la validez del contrato puede durar, o sea, tal vez no expresamente puede ser vitalicia, pero en general no dura un periodo demasiado corto. Entonces yo había puesto como ejemplo un contrato de adquisición de una finca, porque se celebra el No, contrato no, y no, ya no se vuelve. es que, no, ¿por qué? Miremos Ujú, el ejemplo que estás ubicando, ese contrato de inmueble. El contrato de inmueble va a ser ujú. instantáneo si lo pagamos al contado, ¿verdad? Y es más, si hay un pago establecido con una garantía hipotecaria, no deja de ser instantáneo. ¿Por qué? Se perfeccionó en un acto jurídico. Como es instrumento público, un contrato solemne y formal, vos sos comprador y yo vendedor, comparecemos con el notario y él ya tiene preelaborado el contrato porque antes tuvimos nosotros una manifestación de voluntad, un borrador, un proyecto, él ya lo tiene faccionado en escritura y digamos en ese momento, como ya estamos de acuerdo, perfeccionamos. Vos aceptaste mi oferta y ahí la modalidad de pago no cambia la naturaleza del contrato. Entonces al momento de firmar se perfeccionó y es instantáneo. No va a ser duradero porque a partir de la inscripción de registro ya sos propietario. Ok. Entonces, no hay actos consecutivos posteriores como arrendamiento, como servicios, como obra, donde sí hay un periodo de vigencia de ese contrato. Ok, Esto que me estamos hablando parece. es de tracto único, un acto específico. Ok, me parece. Sí, tenía la duda. Entonces es como que el Pero duradero, es mejor plantear las dudas. tenía la duda de que el duradero era como, no era precisamente estar pagando y pagando y pagando, sino que en general todo lo Esa que es una duraba. forma de pago, ¿verdad? Pero no por eso el Ajá. contrato se convierte en duradero. Esa es la modalidad de pago.
Puede ser Ok. hasta con garantía prendaria, hipotecaria, fiduciaria, etcétera. Pero la modalidad de pago no altera la esencia del contrato. Ok, bueno, de Muy momento bien. solo eso. Ok, ¿alguien más que ha escrito en chat que quiera tener el espacio para preguntar? Bueno, si no hay otra pregunta, podemos continuar. Licenciado, ¿le puedo plantear mi pregunta? Claro, claro. Estoy encendiendo la cámara. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido. Doctor, Bienvenido. yo no logro comprender bien la diferencia entre duradero y de ejecución periódica. ¿Será que me la puede aclarar? Excelente pregunta. Esos son sinónimos. Unos autores le establecen como diferenciación, pero al final podemos todavía utilizar otro sinónimo. Duradero, de ejecución periódica o de tracto sucesivo. Esos prácticamente son la misma categoría. Unos autores los separan, pero en el fondo, si ves sus consecuencias y su naturaleza, definen a lo mismo. Yo todavía le agregué otro sinónimo. Sería duradero, de ejecución periódica o de tracto sucesivo. En los ejemplos que citamos, Josué. Sí, licenciado. ¿Alguna duda más, Josué? Solamente, doctor, muchas gracias. Muy ya me bien. quedó claro, pues, yo creí que eran distintos, pero me doy cuenta Pero que te son lo felicito mismo. y te exhorto siempre a participar, porque a través de formular las dudas uno aclara el panorama. Si no lo hace, te quedas con la duda, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias, doctor. Excelente. Vamos a la siguiente categoría. Licenciado, Los perdón. principales. Sí. Sí, buenas tardes, licenciado, perdón. Puede conectar su cámara. Perdón, El requisito para participar es conectar la cámara, ¿verdad? ya. Sí, el contrato de seguro de vida será... Sonia, le voy a repetir por tercera vez. Para participar debe conectar su cámara. ¿Puedo continuar, compañeros? Sí, perdón, licenciado. ¿O esperamos? Perdón, licenciado, no sé si aparece, porque yo Sí, tengo problemas con mi celular. la escucho. Se me va la cámara, Ahora bien, Sonia, sí debe tomar en cuenta que a la hora de su examen parcial ya debe tener resuelto este tema, ¿verdad? Sí, voy a ver qué es lo que pasa, porque se me va el audio o se me va la cámara. Pero no lo debe hacer el día de la evaluación, ¿verdad? Sí, está bien, voy a corregir esto. Mejor nos quedamos aquí, licenciado, gracias. Pero no sé si me explico. Mi recomendación es que esa práctica la haga antes del día del examen. Sí, sí, está bien. La escucho. Sí, ¿me escucha? Sí, Sonia. No sé por qué aquí no me aparece. Sí, la pregunta era si es un contrato duradero, el contrato de seguro de vida. No, no es un contrato duradero, porque ese contrato va a surgir efectos. Primero, es un contrato mercantil, vamos a aclararlo. Y segundo, ese seguro va a cobrar vigencia al momento que se dé el evento que está asegurado. En este caso, el contrato que celebró Sonia es un contrato, la cobertura es por la vida. Usted también pudo celebrar uno por responsabilidad civil, por ejemplo. Y cuando se da el evento dañoso, ahí surge la ejecución del contrato. Pero no es un contrato duradero. ¿Por qué? Porque está sujeto a una condición suspensiva. Pero la pregunta es buena, Sonia. La pregunta es interesante porque nos pone a pensar. Ajá. En realidad, no es que nos esté protegiendo toda la vida, nos va a generar una cobertura, porque va a surtir, hay una condición, ese es el término. La condición, ¿cuál es? Si es de vida, que el asegurado fallezca. Pero ¿cuál es la consecuencia jurídica hasta ese momento? Hacer el pago de la indemnización a los beneficiarios que él estableció. Pero no es duradero. ¿Sabe por qué, Sonia? Porque usted y yo soy, por ejemplo, la aseguradora y usted la asegurada. Y ya conmigo firmamos el contrato y usted está pagando. Ahí ya se cumplió el contrato, ya se perfeccionó, ya lo celebramos, ya está surtiendo efectos. Es decir, usted ya tiene la cobertura.
Ajá. O bien, por ejemplo, usted va a suscribir un contrato. Podríamos, en la pregunta suya, se vuelve más interesante en otro supuesto. Si usted me dice que va a asegurar su vehículo, ahí ya cambia el panorama. ¿Por qué, Sonia? Porque en el otro hay una condición suspensiva en un evento. En el contrato de seguro del vehículo, usted no solo interesa cubrir robo, quiere establecer daños a terceros, o si le van a cambiar una llanta, hasta tener el acceso de apoyo, de gasolina, de fallo motor, de grúa. Pero y usted lo va a celebrar por un año. Ese contrato ya es periódico, porque usted está pagando una prima. La prima se la fijan por año. Si usted la quiere pagar en 6 meses, en 8, 10 meses, eso no hay problema. Pero sí es un contrato periódico, duradero. Porque por lo menos a usted le va a interesar tener el seguro mínimo por un plazo de 12 meses. Ajá, Se da sí, cuenta que en el licenciado. mismo, qué interesante, Sonia, me puso usted a analizar, porque en el mismo contrato de seguro hay modalidades. Sí, ¿verdad? Hay modalidades, sí. Sí, porque miren estos dos enfoques que acabamos de hacer. En el contrato hay periodicidad, ¿verdad? Ahora el otro evento no es que esté recibiendo una contraprestación o que ni siquiera el asegurado la va a recibir. Si usted analiza, Sonia, en el de vida, prácticamente es un contrato a favor de un tercero. ¿Quién sería el tercero ahí, Sonia? Mis familiares. Los que usted decida. Quien usted decida. No necesariamente los familiares. ¿Qué pasa si cuando los familiares no se portan bien? ¿Será que se lo merecen? Es cierto. Entonces, cada caso es diferente, Sonia. Eso va a decidir el asegurado quién es el beneficiario. Igual cuando va a aperturar una cuenta o cuando otorga el testamento. Y el testamento no es de que uno va a otorgar cuando está en el hecho de muerte, ¿no? Los norteamericanos tienen una cultura de prevención. Entonces, uno cuando ya entiende que es derecho sucesorio, la importancia del testamento, que lo que usted va a lograr es evitar conflictos, evitar problemas y lo más importante, que se respete su disposición de voluntad. Si no lo hace, es la ley la que va a decidir por partes iguales a los hijos, pero los hijos nunca se portan igual. Hay quienes se merecen dejarles un centavo y a otros los bienes. ¿Quiere que le explique por qué puse un centavo? Les voy a compartir una historia. Como notario, en una oportunidad, una señora requirió mis servicios notariales para redactar un testamento. Antes de elaborar el testamento, tuvimos una función de asesoría. Yo le expliqué qué era el testamento, cómo funcionaba y que ella no tenía la obligación de heredar a sus familiares por partes iguales. Una señora de 90 años, ella tenía libre disposición y ya no tenía obligación de alimentos, que es la única limitación. De esa cuenta tenía 3 hijos, todo su patrimonio al hijo A y B, y al C me dijo, él es muy mal portado por esto y esto y esto. Entonces le dije, ¿lo va a desheredar expresamente? No, me dijo, hay que darle lo que él vale, hay que darle lo que se merece. ¿Cómo así, señora? Le dije, usted es la causante, dígame su voluntad, yo tengo la obligación de hacerlo constar. Quiero que a los otros eran alrededor de 10 fincas para cada uno, y a este hijo José, quiero que anote que le voy a dejar un centavo. ¿Por qué? Imagínense cuando ella falleció y tuve que darle lectura al testamento. Entonces, si le pregunta el C, me dijo, esa fue mi voluntad y eso es lo que él vale para mí, por haber sido un pésimo hijo. A diferencia de la B. Entonces, ahí lo que prevalece es la voluntad. En el contrato de seguro de vida, también uno asegurado va a generar sus beneficiarios. Que no necesariamente familiares. Eso sería lo natural, pero no en todas las vidas va a generar. Así que usted nos hizo una pregunta que nos hizo discutir y reflexionar, pero de eso se trata lo apasionante que es el derecho. Está bien, licenciada, muchas gracias. La invito a que vuelva a preguntar al futuro estas interrogantes. Ok. ¿No tiene otra duda? Así estamos bien, licenciado. De momento, ¿verdad? Muy claro todo. Muy bien, sigamos. ¿En cuál estábamos? ¿Qué nos tocaba? ¿Qué categoría? ¿Puede confirmar alguien?
La F, licenciado. F, correcto, gracias. Unilaterales. Difícil que exista ese contrato unilateral porque al final iría en contra de su propia esencia de decir, miren, no hay contrato porque no hay voluntad de dos o más personas. Quizá podría ser una declaración unilateral de voluntad por medio de la extinción del pago de una obligación. Y los bilaterales donde intervienen dos o más personas al celebrar el contrato. También en la categoría G dice independencia o interdependencia de otro acto. El principal no depende de otro acto. El accesorio cuya existencia depende de otro acto. En ese sentido, es bien importante buscar ejemplos de esa naturaleza. Daniela Hernández, ¿puede conectar su cámara? Estamos en el inciso F para que todos lo tengan a la vista. ¿No se encuentra Daniela Hernández? Bueno, entonces, si no está, ¿alguien está levantando la mano? ¿Puede participar? Para este tema. Licenciado. Estamos en este tema. Dígame. Okay. Con lo que usted dijo de unilaterales, yo puse un ejemplo y usted me va a corregir. Yo puse un contrato de donación porque pues solo yo voy a dar algo. No estoy esperando que me hagan o que me digan, ¿verdad? Que voy a recibir o que vamos a, entre las dos personas que vamos a plantear, ¿verdad? Entonces, yo pienso que en el contrato de unilaterales sería de donación. Bueno, buena observación y le aclaro. En la donación simple y llana, no, porque sí tiene que comparecer donante y donatario. El donatario tiene que aceptar la donación. Entonces es un poquito discutible porque si hay partes, imagínense una donación condicionada, que un familiar suyo le diga, mire, te voy a dar una beca al extranjero, pero tienes que graduarte con honores, con tal punteo y no te debes de casar. Esa es otra. Entonces, ¿qué sucede? Que si no se cumple con esa condición, no va a surtir los efectos jurídicos del donante para el donatario. Entonces, llega a tener esa caracterización. Muy bien. Quedémonos con usted de una vez para la siguiente categoría. Aprovechemos. Dígame, ¿me iba a decir algo? Sí, en la bilateral, ahí también podemos encontrar la compraventa, ¿verdad? Arrendamiento, comodato, servicios, obra, etc. Dos o más personas. Muy bien. Vámonos a la G. La explicación que di fue, el principal no depende de otro acto. Y después vamos a explicar la otra categoría. Un contrato principal subsiste por sí solo. No necesita la celebración de otro contrato. Por eso se dice que es principal. Un ejemplo. ¿Entraría de nuevo la compraventa? Sí, claro, claro. La mayoría que vimos. El accesorio puede ser aquellas obligaciones que no pueden existir sin la obligación principal. Ejemplo, un derecho real de garantía, una prenda de hipoteca. Si no hay una prestación principal, en este caso, no por ejemplo, la compraventa, que puede ser con la misma garantía de hipoteca, no tiene sentido, porque es una situación subsidiaria para cumplir con una obligación principal. Una prenda, por ejemplo. Si no hay obligación principal, ¿qué va a garantizar? En el contrato de obra, voy a establecer una cláusula de indemnización, pero si no está el contrato de obra principal, el accesorio viene a ser la garantía. Muy bien. Peinado, vi que gracias. Gracias, doctor. Oscar levantó la mano. Peinado, te escucho. ¿Me escucha? Perfectamente. Sí, lo que pasa es de que yo tenía una duda con relación ¿Tenías en tiempo pasado? No, sigo teniendo, o sea, sí tenía, porque no sabía. En resumen, tengo. No, porque sí me la respondió con lo que le acaba de responder a la perfecto. Me lo aclaró más. Sin embargo, tengo una duda siguiente, ya que yo a la hora de consignar en la tarea, en el ejercicio que estábamos haciendo sobre el contrato de arrendamiento. ¿Correcto? Como
como la obligación principal, ¿verdad? Pero como accesoria había colocado las mejoras en la cosa arrendada, pero no sé si estaré... Pues no, te equivocaste, pero no te preocupes porque yo todavía no he explicado el contrato de arrendamiento, entonces no pasa nada. Tu explicación de arrendamiento como contrato principal es correcta. Lo accesorio serían las medidas de garantía que pueden pactarse en ese contrato de arrendamiento, porque esas medidas de garantía de la obligación no tendrían razón de ser ni subsistir si no estuviera el contrato principal. Ejemplo, el mal llamado depósito que has escuchado, ¿verdad? Ese depósito no es un depósito, esa es una cláusula penal para poder generar el cumplimiento de la prestación. Un seguro, por ejemplo, para garantizar el cumplimiento de la prestación. O un fiador, suponete que el arrendatario no tenga esos recursos, diga, voy a proponer a un fiador que tiene solvencia económica. Ese fiador viene a señalar que la garantía del cumplimiento de esa prestación sería un contrato accesorio. Claro, entiendo. Gracias, licenciado. Que no te retires, vamos a hacer el próximo. Me vas a ayudar en el inciso H. Tienes el material a la mano, ¿verdad? Sí, aquí tengo su libro. Vamos, mírate por favor el H. Dice, para producir efectos al acto jurídico requiera o no de la muerte del otorgante. Aquí ya estamos haciendo la muerte de una persona como un hecho jurídico que genera consecuencias en el mundo del derecho. Esto ustedes lo trabajaron en derecho sucesorio. ¿Cuáles son las trascendencias al mundo del derecho cuando una persona fallece? Y la respuesta va a depender de lo que estaba hablando yo hace unos minutos. Si otorgó un mandato o murió intestado. Intestado quiere decir que no otorgó un testamento o bien fue declarado nulo. Es como que no existiera. Entonces vamos a radicar un proceso sucesorio intestado, un proceso sucesorio por ley. Esa va a ser la categoría. La primera categoría, la eficacia no está condicionada a la muerte del otorgante, sino no está condicionada a la muerte del otorgante. Ese es el contrato entre vivos. Ejemplo. La donación entre vivos. Perfecto. La compraventa, el arrendamiento. Todos estos son contratos entre vivos que no están sujetos a una condición de muerte. La mayoría prácticamente serían, la mayoría, exceptuando los que vamos a señalar de última voluntad. Entonces, la mayoría de contratos son entre vivos, exceptuando la siguiente categoría. La eficacia está sujeta a la muerte del otorgante. Es decir, su categoría contractual para diferenciar es esa última voluntad está sujeta a la muerte del otorgante. Expresado de otra manera, hasta que muera el otorgante, surte efectos. Mildred López, después de que terminemos con Oscar, puede participar. Mildred, le vamos a dar el espacio. Oscar, ¿quieres que te repita la pregunta? No, sí la tengo clara, solo que estaba leyendo lo que decía la compañera. Sí. Entonces, como ejemplo, también podría poner la donación mortis causa. Sí, correcto. Y porque hay en la donación hay categorías, hay una donación entre vivos y una donación mortis causa, es correcto, porque está sujeta a la condición de muerte de ¿quién? Del donante. En otras palabras, ¿cuándo surte efecto la donación por causa de muerte? Cuando fallece el donante. Es un acto de liberalidad. En el ejemplo del seguro, ¿verdad? Está sujeto a la condición a la muerte del asegurado, por supuesto. Y vamos a poner un ejemplo que no es contrato. No es contrato, pero es un acto jurídico, el testamento. Sí, no es contrato, pero es acto jurídico. Entonces, el seguro es otro ejemplo. Están sujetos y condicionados a la muerte de una persona. Y hay que aclarar también que el testamento puede revocarse en cualquier momento, por supuesto, en vida. Entonces, el hecho que en el testamento haya otorgado herederos a X personas no quiere decir que en vida y en el ejercicio de sus facultades mentales y volitivas no pueda revocar o modificar ese contrato en la misma forma
con los mismos requisitos para la celebración. A que si alguien que es heredero no crea que es una situación vitalicia y que no de ninguna manera. Hay una conducta que no le haya gustado al testador, puede modificarlo una vez se haga en vida, ¿verdad? Gracias, Oscar. A usted, doctor. Vamos a escuchar a quien estaba escribiendo en el chat. ¿Qué duda tiene? Creo que era Fátima, ¿o no? Bueno, no hay nadie para participar. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Sí, Mildred, ya me estaba cambiando de nombre, Mildred. Bueno, bienvenida. A mí me gustó que haya escrito, pero dijo, mejor va a ser que de viva voz nos haga el comentario que estime pertinente. Gracias, doctor. Tenía la duda si un contrato de seguro era un buen ejemplo para el inciso B de última voluntad. Sí, porque la condición está sujeta a la muerte del asegurado. Al momento de la muerte del asegurado surte efectos y se hace efectivo según los términos del contrato pactado, monto, condiciones, a quienes, por supuesto. Muchísimas gracias, doctor. Para servirle. Quédese, Mildred, vamos a otro inciso, así me ayuda de una vez. Hacemos el ejercicio. Con gusto. ¿Tiene el inciso I a la mano? Sí. Bueno, el inciso I se realiza en función de las cualidades personales de una parte o de otra parte. Puede ser una o de dos partes. Cualidades personales son atributos personales, atributos profesionales. Usted celebró un contrato con una persona atendiendo categorías. Si yo celebro el contrato en atención a las cualidades personales, es intuito personal. Si yo celebro el contrato sin atender esas cualidades, es un contrato impersonal. Por ejemplo, yo voy a celebrar un contrato de asistir a un evento público de fútbol porque va a venir el equipo donde juega Messi. Ese es intuito personal y yo voy a celebrar porque viene él. Si no viniera, no me interesara celebrarlo, fuera impersonal. Si a mí me gustaría el equipo en general, pues es impersonal. Pero si es porque la oferta contractual es de que él va a jugar como mínimo medio tiempo, lo mismo que usted va a ir a un concierto. ¿Usted el concierto lo hace intuito personal o lo hace impersonal? Impersonal. ¿Quién es su artista favorito? No me va a decir reggaetón, ¿va? Ricardo Arjona. Ah, tiene buen gusto, muy buen gusto. Entonces, porque él es un artista. Sí. Si usted va a ir a un concierto de Arjona, no es que le va a interesar el primero, si van a haber introductores, va precisamente por atención. Ahora vámonos a otros contratos. En un momento determinado usted necesita hacer una cirugía plástica, pero como ya estudia Derecho y ha visto muchos ejemplos en cirugía plástica de mala práctica profesional, ahí miramos hasta talones practicando Botox. Imagínense, yo no sé las personas que no tienen 3 dedos de irse a poner en manos de empíricos. Y hay cuántas muertes han habido y ¿para qué vamos a citar los ejemplos? Ante esa situación, usted tiene todo el derecho de hacer X cirugía plástica, pero evidentemente como paciente hace una investigación preliminar. ¿O no va a hacer usted una investigación del profesional? Claro que ¿Qué sí. le va a interesar? Primero, si es médico general, si es graduado, que hay quienes ni siquiera el médico. Segundo, que tenga la especialidad con los títulos en su clínica. Esa es la parte formal. Y tercero, algo muy importante, que va a investigar con el entorno de los pacientes que él ha tenido. Entonces puede ser que cumpla con los dos, pero usted lo empieza a investigar y cuando investiga, dice tiene 30 demandas por mala práctica profesional, se le vería el contrato con él. No, de ninguna manera. Ese es el intuito personal. Pero si usted observa que cumple con las calidades, que tiene la especialidad, que la agenda de citas, le dicen, con gusto le puedo dar la cita de aquí hasta diciembre, ¿qué le refleja eso? Perdón, doctor, se me trabó un momento. Usted llamó para pedir cita
y le dicen con gusto, pero todo lo tenemos lleno, hasta diciembre le podemos dar la cita. ¿Qué referencia le da eso? Uy, que sí tiene bastantes clientes. Por eso, ese es el indicio, pero ¿cuál es la conclusión? Sí, que hay De que muchos sí. pacientes, sí, pero eso no me interesa hacer una inferencia lógica. ¿Cuál es? De que sí es buen cirujano. Pues si no llega a ser bueno, tiene demanda, y si fuera ineficiente, no tuviera esa gran cantidad de pacientes. Entonces, si usted busca el intuito personae, va a ir a contratar a esa persona. Pero si el día que usted llega a la clínica tiene al practicante que es profesional, pero está haciendo las prácticas, no lo va a celebrar. No. En un contrato de mandato, ese es otro ejemplo. El mandante no va a otorgar al mandatario a cualquier persona, a una persona de su confianza, que tenga las cualidades personales y profesionales. ¿Qué me iba a preguntar? No, le iba a decir si estaba bien mi ejemplo que había puesto sobre servicios profesionales en el intuito personal. Exacto, porque si usted va a contratar a un abogado, por ejemplo, para un tema, ¿será que va a contratar a un abogado recién graduado? No. Y que ha sido formado todo su periodo en huelgas y de forma virtual. No. O, por ejemplo, un médico, cuando usted investiga reciente graduación y todo su periodo fue virtual, es decir, nunca hizo una práctica, como sucede actualmente, como nunca han ido a un hospital, exceptuando algunas universidades que sí lo tienen presencial. Y hasta iría algo más. Como usted es analítica, va a ver si esa universidad, si esa facultad que se graduó está acreditada internacionalmente. Por ejemplo, a partir de 2023, solo las que estén acreditadas van a poder hacer posgrados en Estados Unidos y en Canadá. Un médico que no sea egresado de una universidad acreditada ni siquiera puede aspirar, aunque pague su estudio, a una especialización en Estados Unidos. Es decir, ya se le está excluyendo del mercado, porque es un mundo globalizado el que estamos viendo de calidad. Pero volviendo al intuito personal, usted necesita ir con un médico y el médico está recién graduado, y cuando usted hace la investigación pasó toda su carrera en formación virtual y nunca puso un pie en un hospital en práctica. No, de ninguna manera. Y todavía egresó de una universidad que no está acreditada internacionalmente. Al menos. Qué miedo. Va a poner su vida. Un ingeniero que solo fue el teórico virtual, nunca tuvo la parte práctica, como está sucediendo ahora, podrá tener la capacidad de diseñar un puente. No. Entonces, esas son las secuelas de lo que estamos viviendo. No nos ponemos a pensar en las consecuencias a futuro, ¿verdad? Tristemente, con la crisis profunda que está pasando en la universidad. Miren lo que sucedió hoy en la mañana. En fin, es otro tema que no voy a entrar en materia, pero sí es motivo que usted va a evaluar como paciente. Sí, ¿puedo preguntarle sobre el otro ejemplo del impersonal? Sí. Yo puse una sociedad. Por ejemplo, usted va a un comercio, ese contrato que va a realizar no es por intuito personal, es un contrato que va a celebrar en masa. Cualquier otro, un contrato de arrendamiento no es por las cualidades personales, es por el bien. Bueno, yo me guié más por lo que decía en su libro, que decía que no implicaba la muerte, no extinguía el contrato. Entonces, en las sociedades, a la hora que muera el primero, digamos, podría pasar a sus herederos. ¿O no? ¿O estoy mal? Es que quizá que tenemos de precisar. Cuando usted celebra un contrato impersonal, no lo está estableciendo por sus cualidades personales. Ejemplo, un transporte público. Salvo que usted suba y que observe, porque el contrato no es con el piloto, salvo que usted suba al transporte y mire al piloto ebrio, pues. Ahí sí, no. O consumiendo otras situaciones. Usted no celebra el contrato, pero no es que lo esté celebrando, pues el contrato no lo celebra con él, pues es con una entidad, un transporte, pero no es personal. Obviamente, ante estas situaciones, ni siquiera lo habla y usted va a evitar el contrato. Entonces, la conclusión es que puse el ejemplo del médico, del ingeniero, que cuando usted esté en su vida, usted no va a poner su vida en manos de alguien que no ha sido formado adecuadamente. Entonces, va a buscar un periodo de años de graduación, de especialización, de gente que dé fe de su calidad. Exacto.
Imagínense un abogado que está graduado y todos los años estuvo en escuela de vacaciones. Por eso usted va a pedir la certificación, pues. Entonces, va a encomendar su vida, su seguridad jurídica, su libertad o su patrimonio en manos de alguien. No, así no. Y todo eso no se analiza ahorita, se analiza a los años, ¿verdad? Entonces, todo esto viene a ver a las cualidades personales. Y eso va también en función de los honorarios, pues. Los honorarios, entre más exigencia, más calidad, van a ser diferentes, ¿verdad? Entonces, ese es el tema personal. Usted contrata por cualidades profesionales y personales que marcan la diferencia con el montón. ¿Por qué? Su libertad, hablemos de salud, su vida, no va a encomendar su vida a que hagan un ejercicio de prácticas y que estén probando o le manden No. a realizar una intervención quirúrgica que no necesita, pero como es cara y eso les va a servir solo para cambiar de vehículo del año al médico, pero realmente no la necesita. Tristemente se ven esos casos también, Sí, que pueden bastante. tener el intuito personal y las calidades, pero lucran con la profesión. O sea, hasta eso tiene que investigar. Muchos factores. Sí, muchos factores, muchos factores. Entonces, el tema es complejo. ¿Cuántos casos de cirugía se han visto por una situación sencilla y han salido con unas complicaciones hasta de muerte? Ahora bien, cuando uno tuvo un percance y va inconsciente y lo llevan a un hospital público, ahí sí, nada No, que todo quedó otra. contrato y todo personal, voy inconsciente, ni siquiera saben qué pago hoy si me iban a meter a tirar al piso a un hospital público donde ahora ya ni, no sé si hay practicantes o pasantes, ya ni médico llega y cuando llego los médicos están en huelga. A la mano de Dios. ¿Qué dice Alan? Un cirujano famoso de ojos que pone en fila, ya no terminé de leer. Doctor, perdone, ¿me podría dar un ejemplo del contrato, perdón, del inciso unilateral de nacimiento de obligaciones a Una cumplir declaración unilateral de voluntad, extinción de la obligación mediante el pago. Las mal llamadas cartas de pago. Usted y yo tuvimos una deuda, pero usted el día de hoy terminó de pagar, entonces yo le invito a esa declaración. Otros mal llamados finiquito, ¿verdad? Oh, ya. Ahí solo yo, el acreedor compareció, manifestando que usted ya terminó y cumplió con su obligación. Bueno, Mildred, ya la puse a pensar que algún día que necesite un profesional lo va a meditar. Bastante. La vida y la salud vale mucho, pues. Bastante. Lo mismo sucede con los odontólogos. Sí, ni me diga. Entonces, y a veces a golpes y a experiencias personales es que vamos, pero no nos queda más que preguntar e investigar también. Sí. Porque me puede decir, mire, fíjese que solo con el ánimo económico, no estoy hablando de su caso en general, fíjese que su freno le va a durar 2 años y esto es fácil. No le van a decir si hay eso se llama el deber de informar al paciente. Mire, apretar eso significa dolor, significa molestia, significa esto, significa el otro. Mire, hay una alternativa a esto, pero le cuesta más caro esto y esto. Mire, ¿qué sucede si hay una infección o si se va a inflamar? No le dice, mire, perdone, la inflamación, no sé qué nombre tiene eso, no soy yo el especialista. Es otro especialista, pero eso usted lo va a saber tristemente que tiene la consecuencia de la inflamación, pero al principio no cumplieron con ese deber de información y esperemos a que todo el trabajo sea hecho de la mejor forma, no un mal trabajo empírico donde ha provocado hasta infección. Sí. Es decir, es muy complicado, es delicado, y como uno no va a manejar todas las áreas de la ciencia, entonces lo que le queda es investigar con sentido común. Exactamente. Mire todo lo que terminamos, pues. Pero son dilemas que todos los humanos los tenemos. Sí. Todos los humanos en diferentes líneas, ¿verdad? Y nosotros, quienes somos padres, es más difícil porque también con los hijos tenemos que tomar algunas decisiones también de esa naturaleza de buscar el mejor profesional. Sí. Pero ahí va a decir usted iniciar, bueno, ¿en qué época estudió? Pues, ¿cómo? ¿Dónde? Etcétera, una serie de factores. Sí, exacto. Si es que es médico, ahora si va a un salón de belleza a que le inyecten X cosa, ¿qué le va a pedir a la señorita? Y el riesgo que eso va a implicar. Salir peor de como uno llegó.
Dejaría los Bueno. brazos a las llamas. Ahí está, buena frase. Y esta reflexión, ese diálogo que tenemos ustedes para todos, pues, para todos. Un familiar sucede lo mismo. Bueno, Sí, Mildred, exacto. estamos para terminar el contrato conmutativo y aleatorio. El contrato conmutativo es el contrato cierto, el contrato que tenemos preestablecido a que se va a dar una prestación en los términos del contrato celebrado, a diferencia de un contrato aleatorio. Ya que no desconectó su cámara, mire, aprovechemos de una vez un ejemplo un ejemplo de contrato aleatorio. Ya vimos que el conmutativo debe ser cierto, hay una prestación perfectamente pactada, pero el aleatorio no, es incierto, es al azar. Al azar. Yo coloqué el de la participación de una rifa. Excelente. Los juegos de azar. Ese es el También. ejemplo, son aleatorios, puede ser que sí, más que no, ¿verdad? Más que no, máxime con son máquinas, más Ay, que no, no. pero esa es otra historia, Mildred, pero más esos juegos de azar, lotería, rifas, no podemos exigir, mira, no se cumplió, no gané, no, de ninguna manera, es aleatorio, generalmente pues va a ser negativo el resultado. Sí. Pero no deja de ser aleatorio. Gracias, Mildred. A usted, doctor, Para muchísimas terminar, gracias. los condicionales, lo que he venido explicando, dependen de un hecho futuro incierto. Los condicionales pueden ser suspensivo o resolutorio. Repito, un hecho futuro incierto puede darse o no puede darse. Y para terminar, los absolutos que no están sujetos a una condición específica para celebrar el contrato. Ejemplos de contratos absolutos, prácticamente todos los que establece el Código Civil en su libro quinto, segunda parte, donde no se establezca una condición futura, incierta, ya sea suspensiva o resolutoria. Término condición lo explicamos en el curso anterior del derecho de obligaciones. ¿Alguna pregunta sobre la clasificación de los contratos? Y aprovecho de decir que la actividad del martes va a ser una actividad de una clase grabada y por lo tanto voy a publicar el martes por la mañana en la página de Classroom el enlace para poder observar esa clase que va a ser una actividad asincrónica. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pasen buena tarde. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde. Feliz tarde, doctor. Igualmente. Feliz Cuídense. tarde. Hasta Doctor. luego. Sí. Buenas tardes, doctor. Ay, disculpe, es que creo que no marcó acá que levanté la mano. Pero yo la tenía escucho. una pregunta. Sí, Gracias. tengo. Sí, sí tengo. Bueno, son dos preguntas. La primera es, preferiblemente para los ejemplos utilizamos únicamente el código. Gabriela, ¿se le fue su internet o a mí? No sé quién de los dos. No la escucho. ¿Me escucha? ¿Ahorita No, sí? hasta ahorita. Ah, perdón. ¿Puede repetirlo? Es mi internet. Sí, claro. La primera es que si para los ejemplos también podemos utilizar el código de comercio o preferiblemente solo el código civil. Preferiblemente el Código Civil, porque más adelante en la carrera van a llevar derecho mercantil, donde van a trabajar los contratos mercantiles. Yo los menciono por referencia y cultura, pero aquí le vamos a dar énfasis y atención a lo que está establecido en el Código Civil. Contratos civiles, libro quinto, segunda parte. Muy bien, muchas gracias. Y la segunda pregunta es, cuando yo escribí el ejemplo de los contratos condicionales, yo puse contrato de compraventa por abonos con o sin reserva de dominio. Entonces la pregunta es que si sí podría ser ese un contrato condicional. Sí, podría entrar como una condición suspensiva. Muy y ahí bien. sí el pacto de reserva de dominio al final se convierte también en duradero, porque es un periodo posterior. No, ese pacto de reserva de dominio quiere decir que hay una limitación a la facultad dominical, pero ya vamos a entrar en unas clases específicas a ver lo que es la compraventa.
Muy bien, muchas gracias. Y la tercera, si la renta vitalicia puede entrar como duradero o periódico. Sí, duradero porque la renta vitalicia va a ser toda la vida del beneficiario, ¿verdad? Es correcto Ah, el ejemplo. muy bien. Muchas gracias por resolverme las Pase dudas. buena tarde. Hasta luego. Feliz tarde.